Buenas tardes a todos. Gracias por estar nuevamente aquí el día de hoy. Vamos a dar inicio al bloque vespertino de este quinto Congreso Internacional del Hábitat y Sustentabilidad, futuros posibles más allá del 2030. Agradecemos a quienes apenas se incorporan a nuestro Congreso y queremos compartirles el siguiente bloque de esta jornada vespertina, que contará con la participación de Susan Baes Ullberg, académica de la Universidad de Uppsala en Suecia, quien impartirá la conferencia titulada Entre la experiencia y la especulación: ¿cómo anticipar formas de vivir en un mundo en ruinas? Esta intervención promete generar reflexiones profundas sobre las posibilidades y desafíos de construir maneras de habitar un mundo marcado por adversidades. Para presentar este bloque y este panel de discusión, les voy a dejar la palabra a Matías Barberis, investigador del Centro de Investigación en Políticas Públicas EFIS de Bélgica, quien moderará la discusión con nuestra invitada, que hará su presentación vía remota. Recordarles que para hacer preguntas o unas intervenciones al final de la presentación, van a pasar nuestros alumnos del staff a recoger las preguntas, que deberán ser escritas en algún papelito, y se las harán llegar a nuestro compañero. Muchas gracias, Matías. Te dejo el uso del micrófono. Bueno, muchas gracias. Espero que todos hayan sobrevivido al periodo de almuerzo y que sean capaces de permanecer despiertos en la próxima hora, en las próximas 3 o 4 horas, porque las actividades siguen. Y bueno, estábamos hablando con Valeria, que es muy casual este panel, porque después de haber escuchado a muchas voces hermosas con esas tonadas divinas de México y de Colombia, llegó el momento del clan argentino. Y ustedes dirán, ¿pero por qué un clan argentino si está Susan de Suecia? Porque Susan efectivamente es adoptada de corazón por Argentina, y lo van a descubrir a través de su presentación. Así que bueno, sin mucho biribiri, voy a dar la bienvenida. Está conectada online a Susan Ullberg, que es, aparte de una muy gran amiga, es doctora en Antropología Social por la Universidad de Estocolmo y docente en Antropología Cultural en la Universidad de Uppsala, donde también es directora de estudios de la licenciatura. La investigación de Susan se centra en antropología de riesgo, la gestión de desastres, el cambio climático, con trabajos de campo en Latinoamérica, Argentina, Perú y también en Suecia. Ha liderado y participado en proyectos financiados por la Unión Europea y diversas instituciones de financiación sueca, y actualmente investiga la resiliencia climática y la gestión del agua en contextos de crisis, combinando su experiencia de análisis de riesgo y etnografía ambiental. Para un momento posterior también contamos con la presencia aquí de Valeria Maurici, también una colega y gran amiga de Córdoba, de la Universidad Católica de Córdoba, quien es especialista en resiliencia y gestión de riesgos, con más de 10 años de experiencia, y que actualmente es coordinadora del programa de cooperación AMEXIT PNUD de aquí en el PNUD de México. Bueno, sin más, los dejo con Susan y que disfruten de la conferencia. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Vamos a ver si puedo, primero con la tecnología, compartir. A ver. Mi presentación, ¿lo pueden ver bien? Matías, ¿me puede confirmar? Porque no... Todavía no. Te vemos a vos. A ver, bueno. Un segundo entonces. Disculpen, ¿eh? A ver, tengo Le que hacer pregunto a lo los chicos siguiente. técnicos si el problema es de ellos o el problema es de acá No, por no, cómo veo la pantalla. no, el problema es mío. Sepan disculpar. Compartir. Para Ahora. para el público se dieron cuenta de que es adoptada Argentina, ¿no? Bien. Sí. Muy bien. Ahora sí lo vemos, puedes ponerlo en modo de presentación. Ahora está en modo de presentación. A ver, Perfecto. ahora sí, ¿no? Sí, perfecto. Bien, bueno, entonces, finalmente. Bueno, buenas tardes a todos desde Suecia, bueno, y desde Argentina en el corazón. Es un gusto compartir este momento con ustedes, aunque sea a la distancia. En primer lugar, quiero agradecer muy cordialmente a los organizadores del Congreso por la invitación.
En particular a Matías por moderar y también a Valeria por compartir esta conferencia conmigo, así virtual, para pensar juntos con todos ustedes esto de la experiencia y la especulación en cuanto a la gobernanza del riesgo de desastres. Cambio climático, infraestructuras colapsadas, contaminación tóxica y la pérdida de diversidad son solo algunos de los devastadores efectos acumulados en el mundo contemporáneo. Pocos permanecemos ajenos a las crisis agravadas en múltiples escalas que caracterizan la actualidad. A pesar de los esfuerzos mundiales y locales realizados en las últimas décadas para mitigar y prevenir las catástrofes, los recientes desastres en lo que va del año nomás, como por ejemplo los aludes en Minas Gerais o en Java, los incendios en California, las inundaciones en Inglaterra, España, Argentina y el terremoto en Myanmar, indican que el riesgo de catástrofes sigue vigente, si no está aumentando. Esto ustedes ya lo saben, pero valga la redundancia. Cambios climáticos están causando fenómenos meteorológicos anormales, más frecuentes y intensos, como incendios feroces, tormentas arrasadoras, lluvias torrenciales, sequías alargadas y temperaturas extremas. Las emisiones de combustibles fósiles son las principales responsables. También se intensifican ciclos naturales como el Niño, haciéndolo más extremos y volátiles. La pérdida de biodiversidad y el cambio climático están estrechamente relacionados, ya que el cambio climático afecta negativamente a los ecosistemas y a las especies, y la pérdida de biodiversidad agrava los efectos del cambio climático. La contaminación, tanto del aire, del suelo y del agua, no solo exacerban los efectos de cambios climáticos y generan pérdida de biodiversidad, sino que constituyen por sí mismos riesgo de catástrofes. Sumar a esto infraestructuras desgastadas y sistemas tecnológicos insostenibles. La actualidad parece entonces estar signada por los desastres, una tras otra, constituyéndose como una crisis perpetua. En vez de ser un mundo relativamente estable, truncado por acontecimientos extraordinarios, parece ser un mundo en el que la incertidumbre, la volatilidad y los desastres son constantes. Y si lo vemos así, ¿qué consecuencias conceptuales y políticas tiene? ¿Cómo debe la gobernanza del riesgo ajustarse a un mundo en ruinas en el cual los desastres son la nueva normalidad? Hace apenas un mes atrás, la gente de la ciudad de Bahía Blanca, al sureste de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, sufrió una desastrosa inundación sin precedentes. Resultó en graves daños materiales, hasta ahora 17 muertes y la evacuación de miles de personas. El domingo pasado recién encontraron a una de las dos pequeñas hermanas que estaban desaparecidas desde el día del desastre, arrastradas por las aguas. En un país donde la crisis económica y el conflicto político son profundos, la reconstrucción será difícil. Hace 2 años, en diciembre del 2023, Bahía Blanca vivió un trágico temporal que dejó como saldo 13 personas muertas y enormes daños materiales. En los medios de comunicación ahora se señala que si bien hubo similitudes entre los dos hechos, no fue de igual magnitud. En aquel evento el principal impacto fue el viento fuerte, mientras que en esta ocasión la acumulación de agua fue el factor determinante. En un solo día o en 12 horas cayeron cerca de 290 milímetros con una intensidad de 25 milímetros por hora. Un evento así tiene una recurrencia superior a 100 años en la región. Estas lluvias son comparables a las que cayeron en otras regiones de la Argentina, como en las ciudades de La Plata en el 2013 y en la ciudad de Santa Fe en el 2003, causando inundaciones catastróficas, más catastróficas que estas aún, cuando desbordaron los ríos y arroyos y colapsaron los sistemas de desagües. Ahora bien, cuando sucedieron estos hechos, por las reacciones que suscitaron, pareciera casi que fueran inesperados, hasta impensables, ni que fuera la primera vez, porque en todas estas ciudades han sufrido varias inundaciones desastrosas en su pasado. El caso de Santa Fe conozco bien por mi investigación antropológica sobre la historia y la memoria social de las inundaciones en la ciudad. A fines de abril del 2003 ocurrió en esta ciudad lo que los santafesinos recuerdan
como la inundación. Fuertes lluvias durante un tiempo prolongado hizo crecer al río Salado, que corre al oeste de la ciudad. El río inundó un tercio del territorio urbano y un tercio de la población de esta ciudad de unas aproximadamente 400.000 habitantes. Hubo 23 víctimas mortales en los primeros días y un centenar después, y la reconstrucción llevó meses y años. Situada entre los ríos Paraná y Salado, la ciudad de Santa Fe, desde la fundación de la ciudad en época colonial, ya se habían producido al menos 30 inundaciones catastróficas. ¿Cómo pudo ser entonces que en aquella inundación del 2003 les tomara tanto por sorpresa? ¿De qué les había servido tanta experiencia histórica si la preparación ante semejante evento era, al fin y al cabo, lejos de ser suficiente? En mi investigación indagué con métodos etnográficos la memoria colectiva de las inundaciones para comprender su rol en la mediación entre la experiencia y el aprendizaje, llegando a la conclusión que la memoria colectiva, más que corta, es selectiva y sujeta a relaciones sociales preexistentes y disputas de poder. La experiencia del pasado, mediado por la memoria, es importante a la hora de aprender para el futuro, pero el valor o la eficacia de esa experiencia depende en buena medida de cómo se recuerda el pasado en una comunidad determinada y qué hechos pasan al olvido. En Santa Fe, las históricas relaciones de clase forjaron una memoria urbana en la que la gente pobre que vive en los márgenes inundables de la ciudad fueran concebidos como los inundados de siempre, acostumbrados a las recurrentes inundaciones y, por tanto, su necesidad de reducir el riesgo de que se inundan de nuevo era entendida como relativa. En cambio, cuando fueran afectados los sectores de clase media por tal desastre, como en el 2003, esto generó varias medidas en cuanto a la gestión de riesgo, porque era visto como un hecho extraordinario, mientras que las inundaciones anteriores que afectaban al sector marginal se interpretaban como normales. ¿Qué es entonces un desastre normal? Se preguntarán ustedes. Bueno, ¿cómo conceptualizamos a los desastres en realidad? Desde la perspectiva de las ciencias sociales, entendemos que las catástrofes son sucesos críticos, el resultado de vulnerabilidades sociales y fuerzas peligrosas que hoy en día están cada vez más entrelazadas. En los estudios críticos de desastres, incluyendo la antropología, hace muchas décadas que se viene recalcando que los llamados desastres naturales no existen como tal, porque estos eventos no tienen nada de dados por naturaleza, sino que se deben conceptualizar como el resultado del grado, tipo y diferenciación de vulnerabilidad generado por procesos sociales, culturales, políticos y económicos en combinación con un determinado peligro. Las catástrofes no son solo acontecimientos materiales y espaciales, sino también fenómenos temporales, en el sentido de que ocurren en y a lo largo del tiempo, basados en procesos históricos que forjan el presente y configuran las acciones futuras. Una perspectiva temporal de las catástrofes no solo pregunta cuándo y cómo se produjeron los riesgos que condujeron a la catástrofe, sino también cuándo, cómo y para quién termina una catástrofe. Mientras que los gestores de crisis y los responsables de la toma de decisiones se centran en mitigar el próximo desastre, los sobrevivientes y otros afectados viven con las experiencias afectivas y materiales de sus pérdidas y secuelas. Los procesos de recuperación y reconstrucción no son siempre los más adecuados y pueden exacerbar esas experiencias traumáticas. Las catástrofes contemporáneas además suelen tener una larga vida pública también porque a menudo, aunque no siempre, se politizan e incluso se judicializan. Un desastre puede en este sentido conceptualizarse como un proceso, pero al mismo tiempo también como un evento, una ruptura momentánea en un orden socioambiental, un hecho fuera de lo ordinario o un estado liminal antes de volver a una situación más estable, equilibrada y normal. La noción de normalización integra los campos de investigación multidisciplinarios de riesgo, desastre y crisis en dos sentidos.
Por un lado, normalización se refiere a los procesos de recuperación y reconstrucción en el periodo post-desastre, esto es, la vuelta al orden social que existía antes del evento disruptivo, en otras palabras, volver a la normalidad. Si bien desde la perspectiva conceptual y política de la reducción del riesgo de desastre, el paradigma de volver a la normalidad es problemático y ha sido fuertemente criticado por científicos sociales porque ignora precisamente que fueron precisamente esas condiciones normales de la sociedad las que produjeron la vulnerabilidad e hicieron posible que el desastre ocurriera en primer lugar. Ahora, desde el punto de vista de los afectados por el desastre, igualmente para los que lo gestionan, el deseo de que finalice la crisis es una reacción sin duda comprensible. Por otro lado, el concepto de normalización se refiere al proceso que convierte una condición extraordinaria particular en un estado normal de las cosas. ¿Cómo considerar que los desastres recurrentes son normales para un determinado sector social? Como en la ciudad de Santa Fe, por ejemplo. Esta perspectiva es igual de problemática porque implica aceptar que las pérdidas, el sufrimiento y los daños asociados con los desastres. Ambos significados de la noción de normalización se basan en ideas de la modernidad sobre la dicotomía equilibrada de cultura y naturaleza y una temporalidad lineal. Pero como decía recién, ahora más que nunca, esa distinción entre sociedad y ambiente, entre naturaleza y cultura, está intrínsecamente enredada y por ende también está cuestionada esa temporalidad lineal del equilibrio. Vivimos en la era que los geólogos llaman el antropoceno, caracterizada por el impacto significativo y global de las actividades humanas en la Tierra. Los científicos sociales han objetado que en realidad son algunos humanos, más que otros, los que generan ese impacto. O sea, que hay comunidades, países y modos de producción que contaminan más que otros. Hay una estratificación en cuanto al impacto, por lo cual muchos prefieren hablar de los tropos del capitaloceno, plantacionceno, econoceno, piroceno, solo para mencionar algunos. Otros prefieren usar el concepto de industrialismo tardío, acuñado por la antropóloga Kim Fortin, que también refiere a un periodo histórico, el industrialismo, pero además a una condición ambiental, política y económica específica. Esta condición es tóxica tanto en términos literales como figurativos. Fortin toma la catástrofe industrial de Bhopal del 1984 como su punto simbólico de partida. Pero otros desastres ambientales de mayor o menor escala también podrían verse como manifestaciones materiales de esta misma condición, como la catástrofe de Chernóbil del 1986 o el de la plataforma de petróleo Deepwater Horizon en el Golfo de México en el 2010, solo por dar algunos ejemplos. Es importante resaltar la diversidad de tales efectos desastrosos, incluidos eventos menores o menos conocidos o visibles, para destacar la omnipresencia geográfica del industrialismo tardío, así como sus ramificaciones sociomateriales y ambientales, tanto intencionales como no intencionales. Estos efectos y ramificaciones atraviesan escalas que van desde lo local hasta lo planetario, desde la contaminación del aire hasta las aguas subterráneas. El mundo así producido se caracteriza por una simultaneidad temporal específica, aún atrapado en un orden industrial, pero también más allá de él, en la que también múltiples escalas temporales coexisten y se superponen. En contraste con el concepto post-industrialismo, que sugiere un fin del orden industrial, la noción del industrialismo tardío reconoce la coexistencia y la relatividad de los mundos de vida y temporalidades. Atender analíticamente a tal coexistencia requiere que tratemos lo contemporáneo como un momento frágil de simultaneidad y entremedio. Es una condición que se caracteriza por estar simultáneamente en un mundo que está terminando y en un mundo emergente,
cuyos contornos aún no son visibles. Este marco también informa nuestra comprensión de los efectos tóxicos del mundo contemporáneo como intrínsecos a los sistemas de producción industrial, a la prosperidad económica y el lucro, en lugar de ser efectos secundarios de esos sistemas y procesos. Todos estos conceptos periódicos están informados por perspectivas teleológicas de progreso e innovación, una lógica en la que el tiempo de los otros no productivos se considera sin sentido. Constituye un mundo que exige un cambio continuo y a un paso cada vez más acelerado, ignorando al mismo tiempo la interconexión de las cosas, especialmente entre naturaleza y sociedad. Es una condición no solo como un orden abstracto, sino como un sistema en práctica, que se manifiestan en los modos de vida, en las relaciones, emociones, en materialidades humanas y no humanas específicas. Al mismo tiempo, este también es un orden frágil e incierto, como ya he dicho, incapaz de abordar nuestros desafíos socioecológicos actuales y sus propios paradigmas regulatorios y tecnologías agotadas, alimentando aún más infraestructuras ya sobrecargadas. Esta situación está alcanzando un punto máximo en una sensación general de que las cosas se están desmoronando. En tales condiciones hay escombros en vez de ruinas, para hablar con el antropólogo argentino Gastón Gordillo. Si vivir en estos tiempos, llámese antropoceno o industrialismo tardío, significa una permanente incertidumbre socioambiental caracterizada por constantes catástrofes, eso también requiere una redefinición de los desastres en términos no lineales, porque significa vivir en medio de una crisis que durará más de nuestras vidas y la de las generaciones venideras. Es una ruptura de la modernidad global y sus paradigmas de progreso, naturaleza y humanidad. Para hablar con la antropóloga americana Anna Tsing y otros, se trata de vivir en las ruinas del mundo capitalista, o dicho de otro modo, vivir en un estado perpetuo de desastre o crisis. Una condición donde las perturbaciones, las incertidumbres y los riesgos son aceptados y tolerados en vez de controlados. Por supuesto, la idea de vivir con peligros o la comprensión de la vulnerabilidad como parte normal de la vida no es nuevo dentro del campo de los estudios de desastres ni de la antropología. Pero la actualidad es una situación de cambios galopantes, diría la antropóloga Adriana Petrina, en la que la ruptura es constante. Ahora bien, aceptar a los desastres como condición permanente también tiene sus desafíos. Pensar que vivimos en un estado permanente de inestabilidad socionatural podrá ser correcto a nivel planetario. Los desastres climáticos, como las inundaciones e incendios, pueden estar ocurriendo con mayor frecuencia, con mayor intensidad y de maneras desconocidas, pero no de manera uniforme. Los efectos serán de alcance global, pero no hay que olvidarse que toman formas particulares dentro de lo que se puede llamar distintos parches sociales y ecológicos. Además, fenomenológicamente, lo que experimentamos e incorporamos es siempre sujeto al contexto cultural y local. Entonces, aceptar la ruptura perpetua como categoría analítica en el plano experiencial no se corresponde del todo con la realidad vivida. Como concepto político es también problemático, ya que no estamos todos en el mismo barco cuando sucede lo peor. Algunos, como por ejemplo los inundados de siempre de Santa Fe, serán siempre más perjudicados por sus condiciones de vulnerabilidad, comparado con los sectores de la clase media alta de esa ciudad, sin ir más lejos. Otros dirán que en estos tiempos, ellos, los inundados de siempre, serán precisamente las personas resilientes, viviendo al fin y al cabo toda la vida en las ruinas del capitalismo, conviviendo con el riesgo y adaptados al medio. Mientras que la mayoría de los pobladores de los márgenes de la ciudad de Santa Fe ciertamente reconocían en mis entrevistas a las inundaciones como inherentes a las duras condiciones de su vida de pobreza, también las recordaban como desastres extraordinarios que le causaron todo tipo de pérdidas y aflicciones.
Pero mientras que ellos tenían conocimiento del riesgo y habían lidiado con las inundaciones a lo largo de la historia, estas experiencias y sus conocimientos no les había reducido realmente el riesgo de inundarse, sino que estaban atrapados en un círculo vicioso de tener que lidiar con el desastre recurrente. Hace décadas que se repite el mantra aprender de la experiencia del pasado para reducir el riesgo y fortalecer la resiliencia, para pasar de la gestión reactiva de desastres a un modo proactivo de convivir con el riesgo. Pero los conocimientos sobre reducción de riesgos que los investigadores hace décadas que vienen produciendo no se están aplicando para hacer frente al presente y al porvenir. Muchas veces tampoco se toma en cuenta lo que cuentan los ciudadanos de sus experiencias. Una mejor comprensión del impacto de las catástrofes sucedidas en el pasado se supone podría ayudar a evitar o a mitigar las futuras. El informe Global Assessment Report del año pasado, del 2024, enfatiza que las catástrofes rara vez son únicas. A menudo vienen precedidas de sucesos más pequeños pero muy similares. Lo único que cambia es la magnitud de la catástrofe. Sin embargo, el examen detallado de estos sucesos nos permite conocer sus causas subyacentes y buscar soluciones eficaces. Las lecciones aprendidas podrían evitar catástrofes mucho mayores y contribuir a un futuro inclusivo, interconectado y financieramente estable. Ahí estaba citando el informe. Esto de aprender del pasado y aprender del otro pareciera ser de sentido común, pero en un reciente estudio que estamos llevando a cabo en la Universidad de Uppsala, probando el papel de las experiencias del pasado para las acciones de adaptación climática en 1.792 ciudades en todo el mundo, llegamos a la conclusión de que las ciudades que padecen desastres recurrentes sí son propensas a tomar más acciones de adaptación para reducir el riesgo de nuevos desastres. Pero las que solo padecieron un desastre o ninguno, no se tiende a tomar acciones. Habiendo estudiado el papel de la memoria social como la articulación de la experiencia y el aprendizaje en Santa Fe, y observando que no es un proceso sujeto a factores sociales, culturales y políticos múltiples, que apunta a reducir los riesgos de un sector, pero no de otro. Esto no me sorprende. El caso de Santa Fe confirma en definitiva esta tendencia. Y además en esta instancia me estoy preguntando, en el complejo entorno del riesgo actual, ¿cuán fiable es en realidad el pasado como una guía para el futuro? Propio del antropoceno o el industrialismo tardío es la incertidumbre del cambio y nuestros conocimientos, basados en la producción sistemática como las ciencias o de la práctica y experiencia comprobada de cualquiera, no siempre aciertan en un presente cada vez más anormal e impredecible. ¿Qué nos queda entonces para afrontar un futuro de por sí desconocido? Bueno, yo no digo que hay que abandonar la mirada hacia el pasado, al contrario, pero propongo que también hay que mirar hacia el futuro, empezando por imaginarse mundos alternativos. Esto es futuras acciones de adaptación, que igual tampoco se hace según los datos de nuestro estudio. Las teorías de ficción especulativa quizás nos pueda ofrecer algunas pautas. Surgiendo de la ciencia de la literatura, esta perspectiva abarca obras de literatura y otras formas de expresión que se apartan de la ficción realista al incluir elementos fantásticos. Basándose en la pregunta, ¿qué pasaría si? La ficción especulativa puede crear y explorar ideas y mundos cercanos o lejanos al nuestro. La atracción entre la ficción especulativa y las ciencias sociales radica en su enfoque compartido en la diferencia. Los futuros alternativos y los pasados contrafactuales de la ficción especulativa desafían las normas y los límites de nuestro mundo y de nuestro imaginario, mientras que las ciencias sociales y la antropología en particular, si se me permite, ofrece a la
ofrece su relativismo y su empiricismo. La construcción de mundos imaginativos de la ficción especulativa complementa el estudio de la diversidad humana y los parches locales de la antropología, y por qué no de las políticas de reducción de riesgo de desastres. La ficción especulativa como modo literario tiene profundas raíces históricas, mitos y epopeyas antiguas, novelas góticas de los siglos pasados, raíces que están muy vivas en los textos contemporáneos al reflejar problemas actuales. Puede ser que el modo literario más adecuado para tratar con el colapso de las distinciones entre lo trivial y lo desastroso, la naturaleza y la cultura que caracterizarán nuestra época. Pensar el mundo contemporáneo en términos del antropoceno o el industrialismo tardío actualiza tensiones de escala, tanto en el espacio, en el tiempo, como en los niveles de análisis. ¿Cómo desagregamos lo sistémico del cambio climático de la experiencia vivida de la calamidad? O la agencia humana y su impacto en las fuerzas geológicas de la agencia humana para apañarse en un desastre, por ejemplo. ¿Cómo comparamos el tiempo profundo del planeta con el tiempo humano de la emergencia? ¿O cómo comparamos el surgimiento de prácticas productivas hace miles o cientos de años atrás con la vulnerabilidad socioambiental de hoy? ¿Cómo reconciliar la universalidad humana en toda su diversidad con la desigualdad social, económica y política y más que humana? Posiblemente la ficción especulativa, en toda su irreverencia de los parámetros del mundo que conocemos, pueda ser un recurso en este sentido. Al igual que el dios romano Jano, la ficción especulativa mira tanto al pasado como al futuro, en su intento de dar sentido al desconcertante cúmulo de eventos, fenómenos e ideas que constituyen el presente. Tradicionalmente, la ciencia ficción ha sido el ámbito para especular sobre el futuro, mientras que el pasado ha sido el dominio del género de fantasía. Sin embargo, no se limita solo a estos géneros establecidos, sino también a obras que difieren solo en pequeños detalles del mundo real. El realismo mágico de la literatura latinoamericana, sin ir más lejos. Muchas formas de ficción especulativa retratan el mal que viene del pasado para amenazar el presente o revierten la naturaleza del tiempo mismo. Hemos aquí, a modo de conclusión, la posible relevancia de la ficción especulativa para los estudios y las políticas de reducción de riesgo de desastres. Haciendo un trabajo de memoria, tomando en cuenta las memorias y las experiencias de desastres, tanto de los expertos como de las comunidades enteras, y especulando con otras, hasta poco realistas, alternativas condiciones de vida, puede generar conocimientos sistémicos y abrir surcos o anticipar una resiliencia sostenible e inclusiva. En vez de pensar los desastres en el antropoceno o el industrialismo tardío, sería entonces pensar el pasado, presente y futuro de esta época a través de los desastres de las maneras particulares que transcurren en cada contexto, en cada parche. Muchas gracias por su atención. Bueno, gracias Susan por la presentación. Solamente un anuncio clerical también para quienes participan es que vamos a tomar un poquito más de tiempo por el arranque tardío de esta sesión. Y ahora, antes de pasar, hemos recibido un par de preguntas de ustedes, pero queríamos con Valeria hacer unos comentarios sobre la presentación de Susan. De mi lado creo que hay tres aspectos que vale la pena rescatar. En primero, que este pasaje del concepto de desastres al de resiliencia es algo también que se está llevando mucho a las políticas públicas. Se está a veces abusando del concepto. Es un concepto que hasta no tiene forma, pero que al mismo tiempo adopta formas en cada contexto en particular, dependiendo de las condiciones económicas, sociales y políticas. Y esto es importante porque cuando uno piensa a estos futuros más allá del 2030, el concepto de resiliencia nos invita de algún modo a pensar cuáles son las capacidades actuales, pero también las capacidades potenciales que un territorio puede tener para desarrollarse a futuro.
Y dentro de este marco, lo que decía Susan sobre lo que es la ficción y la especulación en esa tensión, ¿no? Yo creo que la literatura es una fuente muy valiosa para reflexionar sobre este futuro. Particularmente la literatura distópica hace muchos siglos que nos vienen proponiendo pensar futuros catastróficos, ¿no? Y cada uno de los autores de esta literatura piensa, o cuando escribe en ese momento y reflexionan sobre las crisis y las angustias de ese momento histórico en el que están pensando y lo proyectan en un futuro lejano, un futuro que autores distópicos del pasado hablan de un futuro que es hoy o que fue ayer, es decir, estamos hoy viviendo esa imaginación de gente que pensó muchos años atrás en cómo sería el futuro, un futuro que es hoy, un futuro tecnologizado. También lo vemos en la ciencia ficción de las películas, ¿no? Yo creo que esta es una capacidad una posibilidad más que una capacidad que nos permite reflexionar sobre ese futuro y ver cómo se puede traducir la actualidad de hoy, estas cosas que nos angustian o estas problemáticas que vemos hoy en las sociedades, cómo lo podemos ver en un futuro que puede ser no solo en el 2030, sino hoy quienes trabajamos con ideas de futuro, pensamos en el año 2050 o incluso en mucho más lejano en cuanto a término temporal. Finalmente, una de las cuestiones que vale la pena también resaltar, que es una forma de pensar a la resiliencia, es analizar justamente cómo las problemáticas de hoy se pueden llegar a reflejar en distintos tipos de futuro. Acá hago una pequeña pausa publicitaria, que mañana va a haber un taller dedicado a pensar la resiliencia futuro a través de técnicas de lo que se llama en inglés foresight, que es de capacidades de anticipación. Y justamente este es un concepto muy vinculado a la resiliencia, que es cómo podemos generar una gobernanza anticipatoria, cómo podemos anticipar los problemas del futuro. No es hacer, no me sale la palabra ahora, no es como leer futurología o leer el horóscopo o pensar en estas cosas. Es justamente tratar de, en base a datos ciertos y a técnicas específicas, pensar cómo podemos prepararnos para un futuro que no sabemos cuál es ni cuándo va a ser, pero que probablemente puede pasar. Yo le dejo la pregunta a Susan, pero le voy a dejar también la palabra a Valeria para que haga su comentario. La pregunta para Susan, después si querés conectarlas a las dos juntas, es que hoy también vivimos en modelos de alta dependencia del Estado y hay una gran creación de narrativas por sectores dominantes, distintos tipos de sectores dominantes. La pregunta es cómo podemos romper con estas dependencias y trabajar con las comunidades en esta imaginación, en estos procesos de imaginación de los futuros posibles. Y los dejo con Valeria, que también va a hacer una reflexión y dejar un par de preguntas para Susan. Bueno, muchas gracias, Susan, y un honor porque le decía que la tengo citada en mi tesis de maestría, que también fue sobre el caso de Santa Fe, entonces es un placer escucharte. Y Gracias. en mi rol, digamos, para nosotros desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y bueno, todo el sistema de Naciones Unidas, sí le hemos dado mucho uso al tema de la resiliencia y quitándome esa estafeta, debo decir que no es el mejor de los conceptos para darle tanto auge, pero bueno, sí es el más marketinero como el cambio climático, que le gana bastante la batalla a el tema de la gestión de riesgo de desastres. Pero ¿cómo le damos forma, no? En esto que dijiste al inicio, Susan, que es la gobernanza del riesgo. Quienes venimos más del ámbito social, de la política pública, y un poco lo que impulsamos a través de la ONU es en esto de la visión de los ODS, del 2030, que parece que se acaba el mundo, pero no, estamos camino a eso y tenemos que reforzar que lleguemos a lo mejor que podamos llegar. En ese sentido, la gobernanza del riesgo es entender que el riesgo como categoría social, que es algo que nos interpela en esto que decías del antropoceno y nuestro futuro, digamos, de conflicto, incertidumbre, que ya es parte de nuestra realidad, tiene que estar incorporado en todos los ámbitos del desarrollo. Por lo cual, si no, no podemos hablar de sostenibilidad o sustentabilidad, que es un debate todavía también un poco ya agotado, diría yo. Entonces, un poquito acá resaltando tres aspectos que me parece que construyen de otra forma el tema de
de la gobernanza del riesgo y nos invitan a reflexionar de lo que expuso Susan. Uno es que esa memoria colectiva es selectiva. No todos nos acordamos de los desastres de la misma manera porque nos impactan de una forma diferente. Y esto tiene que ver con algo interesantísimo que mencionabas, que es la clase social, nuestros privilegios, que también son lo que constituyen nuestras vulnerabilidades. Y eso a veces cuando hablamos en otras disciplinas nos olvidamos un poquito de esos aspectos y es, diría yo, fundamental entenderlo para el análisis de riesgo desde una visión más prospectiva y preventiva. El otro tema es que, y bueno, y acá un poquito mencionar algo que me parece que se perdió, pero en una de las preguntas se recupera, que los desastres también se politizan. Entonces la gestión de ese desastre pues también está politizada, tanto desde una perspectiva partidaria como de una perspectiva de los intereses de clase y de cómo vivimos eso que está sucediendo. Y por supuesto que vamos a dar respuesta conforme a las capacidades que tenemos, por eso importa tanto el desarrollo futuro de esas capacidades. El otro punto que me parece importantísimo es la normalización de los desastres. Seguimos escuchando y hasta las propias agencias, fondos y programas de Naciones Unidas nos seguimos peleando porque nosotros como PNUD no son desastres naturales y todavía tenemos otros colegas, que no voy a repetir de qué agencias son, que los desastres son naturales, que en la prensa los desastres son naturales y esa es la narrativa dominante y no hay nada de natural en un desastre, pero sí que es cierto, y esto lo vivimos en el post-pandemia, volvemos a la normalidad. ¿Y esa normalidad qué es? Para todos no significa lo mismo, como bien lo decía, y me encantó esto de para los afectados de siempre. Y en México tenemos un claro ejemplo de eso, que sigue siendo para mí el post-sismo 2017. No fue lo mismo la atención que recibió el sismo del 9 de septiembre que el del 17, y ahí voy a decir yo una barbaridad de fecha. No sé si fue 17 o 19, pero los viví a los dos, uno en Tabasco y el otro en Ciudad de México, y todavía en el sureste seguimos sin tener la reconstrucción del tejido social, que es un poco a lo que apunta también Susan. Y finalmente me quedo, y por eso decía la visión más crítica, ¿no?, de la resiliencia. ¿Desde dónde construimos resiliencia? ¿Desde qué memoria? ¿Desde qué sentido social de esta construcción del desastre que la interpretamos a través de esto que les digo, de entender esas vulnerabilidades de base? Y bueno, y me parece importantísimo para cerrar esto de que ya no es solo mirar el pasado, porque eso es la resiliencia, ¿no? Aprender de ese pasado, pero también con esta perspectiva de imaginar esos posibles futuros con una rigurosidad y que existen herramientas, vienen muchas de la parte del desarrollo urbano, vale decir ahí que hay que copiarles a los colegas. Y mis dos preguntas, que bueno, si podés una, para no quitar tiempo al público, es una, ¿cómo podría esta ficción especulativa o la idea de futuros ayudar a crear memoria que aporte a aumentar y ajustar las percepciones del riesgo para esta visión más preventiva? Y la otra, un poco más práctica, es cómo integramos estas formas de conocimiento o estas metodologías nuevas, no sé cómo llamarle, en la política pública. O sea, para un decisor, ¿cómo le explicamos que imaginar los futuros tiene en un instrumento muy concreto, que puede ser un plan, una estrategia, etcétera? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por esas reflexiones, compartirlas. Bueno, son preguntas grandes, pero trataré de responder empezando por ahí, por la segunda, o tu primera, Valeria. Porque creo que si entendemos a la memoria colectiva y la ficción especulativa, bueno, la anticipación, si se quiere, como imaginarios sociales y culturales, ¿no? Que significan, nos dan sentido a nuestro pasado y a nuestro futuro, creo que podrían usarse como dispositivos de prevención, justamente, ¿no? Al crearse esos imaginarios, esas narrativas, porque imaginar otro mundo impensable creo que puede aumentar nuestra conciencia, tanto de los riesgos como de nuestras capacidades frente a ellos, ¿no?
Y creo que la prevención, en definitiva, empieza por imaginarse que sea pensable, ¿no? Que es como que un paso conceptual, si se quiere. Un poco abstracto, pero bueno, respondería así. Y para tu segunda pregunta, algo más concreto, bueno, una cosa que se me ocurrió inmediato hablando de aprendizaje, por supuesto, es que por lo general hoy en día la gestión de riego de un determinado desastre es exhaustivamente examinada, analizada, evaluada, tanto por los medios de comunicación, pero también por los expertos y las agencias públicas, ¿no es cierto? Y bueno, si bien muchas veces eso entra justamente en lo que decís, Valeria, del juego político y simbólico, ¿no? Y sino también jurídico a veces, cuando hay juicios, como en el caso de Santa Fe, efectivamente, eh, porque empiezan a formar parte de la atribución de responsabilidades, ¿no? Por ahí el blame game del desastre. Pero también otras veces cumple realmente el propósito de aprender de los errores y de los éxitos, ¿no? Mancomunadamente. O sea, creo que bien hechos, con rigurosidad de científica, técnica y con sinceridad y usados para ese fin, podrían servir como una herramienta eh, para imaginar las cosas diferentes y también hacer las cosas diferentes, ¿no? Más concreto. Y bueno, lo que Matías, me quedo con la pregunta esta de la dependencia y esta cuestión que tiene que jugar el papel, ¿no? del Estado en todo esto. Yo soy, digamos, de los que creen que el Estado como tal, como lo conocemos, cumple, está para algo. Y está justamente para procurar la igualdad de derechos en sociedades iguales y reducir vulnerabilidades estratificadas y así mitigar el riesgo, ¿no? El creciente uso político del concepto de resiliencia, el abuso, como hemos dicho a veces, puede verse como que el Estado también se desliga de esa obligación, ¿no es cierto? Dice, las comunidades son resilientes, por lo tanto no necesitan del Estado, ¿no? La resiliencia viene de abajo, grassroots y todo eso. Pero yo creo que obviamente no es así, creo que el Estado tiene un papel a jugar, justamente para garantizar esa igualdad, pero eso no quita, por supuesto, que se puede trabajar al mismo tiempo por otros frentes, desde la sociedad civil, el sector privado, con las comunidades, para generar y recuperar prácticas vernaculares de gestión de riesgo. Y así instalar también imaginarios de relativa autosuficiencia y resiliencia, si se quiere, en vez de dependencia, ¿no? Y contribuir al desarrollo de esas capacidades. Bueno, eso, no sé si lo respondí, pero bueno, esas son algunas reflexiones que hago. Yo creo que en ninguna de las preguntas hay respuestas correctas e incorrectas, son reflexiones y que nos tienen que generar más preguntas para irnos como con una tarea a casa de seguir reflexionando sobre el tema y el que quiero obviamente mañana seguir reflexionando en el taller. Bueno, sin más, porque algunas de las preguntas que llegaron también creo que las hemos tocado, aunque sea lateralmente, así que en tiempos argentinos creo que estamos en perfecto tiempo, con apenas un poquito de retraso, así que vamos a darle un fuerte aplauso a Susan y a Valeria por compartir esta conferencia. Gracias a ustedes, gracias por compartir y por invitarme. Bueno, y obviamente, Susan, después te vamos a mandar de algún modo, pero tenemos los reconocimientos y constancias de participar para Susan y también para Valeria. Bueno, y que disfruten la próxima actividad. Los dejo con la presentación oficial. Muchas gracias, Matías. Adiós, buenas noches. Muchas gracias, Susan, y muchas gracias a Valeria por este espacio de diálogo que fue sumamente interesante. Agradecemos a nuestros conferencistas y panelistas.